El candidato presidencial del MAS, Luis Arce Catacora, cerró su campaña en la ciudad del Alto con el compromiso de devolver la estabilidad al país, afectado por recurrentes políticas y económicas desde el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Evo Morales en el año 2019. El candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo MAS, Luis Arce Catacora, cerró su campaña en la ciudad del Alto, donde miles de personas se reunieron para demostrarle su apoyo. Bajo la lluvia, con banderas azul, negro y blanco, los colores del partido juraron defender la democracia para que no vuelva a suceder un golpe de Estado como el sufrido en noviembre del año 2019. Arce, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, aseguró que este 18 de octubre ganará con más del 50% de los votos. Durante los 3 mandatos presidenciales de Morales, Arce manejó las finanzas del país con perfil bajo, alejado de las declaraciones políticas formuladas por otros ministros que causaban con irritación en la oposición. Con su investidura de técnico, su riguroso traje y su maletín, construyó en silencio la maquinaria económica que permitió al Producto Interno Bruto de Bolivia crecer a un ritmo del 4,9% anual entre el año 2006 y el 2019. En ese periodo también mejoraron los ingresos de los 11 millones de habitantes. La pobreza extrema disminuyó de 38,2% a 15,2%. La pobreza moderada también bajó de 60,6% a 34,6%. Ungido por Morales como su delfín, para que el MAS recupere la presidencia, Arce tuvo que dejar su claustro de frases macroeconómicas y recorrer todo el país en campaña junto a David Choquebanca, otro ministro incondicional del expresidente, quien compite por la vicepresidencia. La derecha vino de la única manera que podía venir. Vino con armas, vino a masacrar al pueblo boliviano. Ahora dejará un país con hambre, en una profunda crisis económica, sin educación, sin salud. Eso no los vamos a permitir, hermanos. Arengó Arce ante miles de alteños desde el escenario montado junto a la estación Hachacato de la línea roja del teléfono. En las campañas presidenciales del año 2009 o del año 2014, por ejemplo, en el entonces presidente Morales hablaba ante cientos de miles de personas que hacían colapsar las avenidas y puertas enredadas de la Ceja del Alto, el centro de esta ciudad de 1 millón de habitantes que colinda con el municipio de La Paz. En la cita de Arce hubo miles de militantes del MAS que ocupaban calles y calles hasta donde llegaba la vista, aunque de ninguna manera eran tantos como en los años dorados de Morales. Luego de un cruento, sangriento golpe de Estado, hemos estado viviendo una pesadilla. El pueblo ha sentido dolor, luto, hambre, han vuelto el racismo, la discriminación, la prepotencia, han intentado lapidar, desterrar al MAS, pero se les ha olvidado que el pueblo es inmortal, dijo el candidato vigorosamente. En 11 meses, la derecha ha mostrado su partido de poder al repartirse el Estado como botín de guerra. Robaron al pueblo boliviano, han mostrado su incapacidad para manejar el país, agregó, y mencionó varios escándalos de corrupción del gobierno de facto de Yanine Áñez. Nos han robado nuestros respiradores, han asaltado las empresas públicas, pero no lo vamos a permitir, advirtió Arce.
A grandes rasgos mencionó su plan económico ante la multitud. El pueblo boliviano necesita estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Somos los únicos que podamos garantizar que nuestras empresas privadas, públicas puedan desarrollarse normalmente, aseguró. El 20 de octubre del año 2019 se realizaron elecciones presidenciales en las cuales Morales se presentó para un cuarto mandato, a pesar de que un referéndum en el año 2016 le dijo que ya no podía, tal como lo establece la Constitución. Cuando se anunció que el MAS había ganado en primera vuelta, sacándole 10 puntos de ventaja al segundo, el expresidente Carlos Mesa, se iniciaron protestas en todas las ciudades del país. Luego de 21 días de paro, fomentados por la oposición al MAS, Morales fue forzado a renunciar por las Fuerzas Armadas. Ante el vacío de poder, la senadora Añiz se autoproclamó como presidenta. Para obtener la aprobación de la población, contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales, quienes actuaron en las masacres de Sincata, en el Alto, en Sacaba, Cochabamba, además de otras represiones que dejaron 37 víctimas hasta noviembre del año 2019, las cuales aún no fueron esclarecidas por la justicia. Desde su plataforma en la ciudad del Alto, Arce dio un mensaje a los uniformados de baja graduación que obedecieron órdenes. Hemos recibido mensajes de policías de base, también de soldados conscriptos. Según ellos, los oficiales de alto rango les dicen que si nosotros entramos al gobierno vamos a eliminar a la policía, vamos a cobrar venganza con los militares, comentó. Los policías de base y los soldados de las Fuerzas Armadas son nuestros hermanos. Ellos son aymaras, quechuas y guaraníes. El pueblo siempre los va a recibir con los brazos abiertos, porque ellos tienen que estar al lado de su pueblo, dijo Arce. En sus discursos, los candidatos del MAS subrayan permanentemente que no quieren perpetuarse en el poder, sino que se retirarán de la Casa Grande del Pueblo pasado el mandato de 5 años. Así pretenden desligarse de la figura de Morales y sus constantes reelecciones. El poder no tiene que concentrarse en manos de unos cuantos. El poder tiene que fluir, tiene que circular, tiene que haber una permanente renovación. Eso nos dijo nuestros abuelos cuando hemos participado de una sagrada ceremonia con el hermano Lucho Arce. A eso nos hemos comprometido frente a la Pachamama, dijo Choquehuanca, candidato a la vicepresidente. Al hablar de respetar la huifala, Choquehuanca recordaba la masiva quema que se realizó de esta bandera tan querida por los pueblos indígenas de los Andes durante las jornadas golpistas de noviembre de los años 2019. El acto estuvo amenazado por bandas de música folclórica como Marullo y Choqueago. Pero en Bolivia sobrevuela una duda. Si el MAS ganara, ¿le dejarán asumir los sectores golpistas que hoy arrugan el gobierno? Y si triunfa Mesa de Comunidad Ciudadana, ¿le permitirán gobernar los seguidores de Morales? ¿Qué pasará en Bolivia después del 18 de octubre? Es una incógnita. Existe el temor de que vuelvan los enfrentamientos entre civiles como en noviembre del año 2019 y agosto del año 2020. El único que puede gobernar Bolivia es el Lucho. Él, como ministro de Economía, trajo bonanzas al país, ahora hará lo mismo, opinó la señora Casimira Hualpa, quien cubrió su sombrero bombín con una bolsa de plástico para que no lo arruine la lluvia. Mientras cocinaba anticuchos en la vía pública, la señora Zinovia dijo a Sputnik: «Espero que no sean como el Evo, que quería quedarse de presidente para siempre. Como sea,
los prefiero a ellos antes que a Mesa o a Luis Fernando Camacho, el candidato que va tercero en las encuestas. Anochecía sobre la helada ciudad alteña. Arce concluyó su discurso recordando a los 37 extintos de noviembre del año 2019. Juremos recuperar la patria, juremos construir un país más justo. Este 18 de octubre, cuando les ganemos con más de 50%, recordemos a nuestros héroes caídos en defensa de la democracia. Siempre estarán en nuestras mentes, sostuvo Arce.